¿Te has preguntado por qué, a pesar de todas las oraciones, de todas las promesas hechas a Dios, de todas las lágrimas derramadas en arrepentimiento, la lujuria aún llama a la puerta de tu corazón como un invasor implacable? ¿Por qué esta batalla parece no tener fin? ¿Y por qué te sientes como si estuvieras luchando contra un gigante con solo una piedra en la mano? La verdad es que no estás solo en esta lucha. De hecho, estás enfrentando una de las batallas más antiguas de la humanidad, una guerra que no se libra solo en tu mente, sino en las dimensiones más profundas de tu espíritu. Sé que te sientes cansado de caer siempre en el mismo lugar, cansado de decepcionarte a ti mismo y a quienes amas, cansado de sentir que tus oraciones no son escuchadas. Has llegado al punto de cuestionar si Dios realmente se preocupa por tu lucha, o si estás condenado a vivir para siempre en esta prisión de deseos que parecen más fuertes que tu voluntad. Déjame decirte algo que quizás nadie te haya dicho antes. Lo que sientes es real, es válido y es más común de lo que imaginas. Incluso los santos más grandes de la historia enfrentaron esta misma batalla. San Pablo, aquel que fue arrebatado al tercer cielo y tuvo visiones del paraíso, clamó en desesperación: «Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?». Conocía íntimamente la agonía de tener la ley de Dios en la mente, pero sentir otra ley en sus miembros, guerreando contra la ley de su mente. David, el hombre según el corazón de Dios, cayó ante la tentación de la lujuria de forma tan devastadora que destruyó familias y trajo la muerte a su reino. Y sin embargo, ambos encontraron el camino de regreso a la luz. Esto nos enseña que no existe alma tan caída que no pueda ser levantada, no existe corazón tan endurecido que no pueda ser quebrantado por la misericordia divina. La lujuria no es solo un problema moral o psicológico, es una batalla espiritual que sucede en las regiones celestiales, donde principados y potestades de las tinieblas luchan por la posesión de tu alma. Es una guerra entre la luz y las tinieblas, entre el llamado eterno que Dios ha puesto en ti y las cadenas que el enemigo usa para mantenerte preso en ciclos de derrota y vergüenza. Cuando comprendes que esta lucha trasciende lo físico y entra en lo espiritual, comienzas a entender por qué los métodos meramente humanos fallan y por qué necesitas armas espirituales para una guerra espiritual. El ayuno no es solo una abstinencia de comida, es una declaración de guerra contra las fuerzas de las tinieblas que quieren mantener tu alma cautiva. Es un acto de crucifixión de la carne, donde mueres a los deseos terrenales para resucitar en el espíritu. Billy Graham, ese gigante de la fe que predicó a millones alrededor del mundo, comprendía profundamente el poder transformador del ayuno. Sabía que hay demonios que solo salen con oración y ayuno, y que hay fortalezas espirituales que solo pueden ser derribadas cuando le niegas a tu cuerpo lo que más desea, para darle a tu espíritu lo que más necesita. Una conexión íntima y profunda con el Creador. Pero ¿por qué específicamente 3 días? ¿Por qué no 1 o 2? En la Escritura, el número 3 lleva un simbolismo profundo de completud divina, de muerte y resurrección. Jesús pasó 3 días en el sepulcro antes de resucitar en gloria. Jonás pasó 3 días en el vientre de la ballena antes de ser vomitado en tierra seca para cumplir su propósito. Esther ayunó 3 días antes de presentarse ante el rey para salvar a su pueblo. Hay algo en el tercer día que representa un punto de inflexión espiritual, donde la intervención divina rompe las barreras de lo imposible y trae liberación completa. Cuando te comprometes con un ayuno de 3 días enfocado específicamente en la destrucción de la lujuria,
Estás haciendo mucho más que simplemente dejar de comer. Estás declarando que tu hambre de Dios es mayor que tu hambre por cualquier cosa que este mundo pueda ofrecerte. Le estás diciendo al enemigo que no negocias más con las tinieblas, que no aceptas más medias medidas, que no quieres solo controlar la lujuria, sino verla completamente destruida en tu vida. Es una declaración de guerra total contra todo lo que ha mantenido tu alma en cautiverio. Ahora déjame compartir contigo 5 razones profundas por las que la lujuria tiene tanto poder sobre el alma humana y cómo un ayuno dedicado puede romper cada una de estas cadenas de opresión. La primera razón por la que la lujuria tiene tanto dominio sobre ti es que se alimenta del hambre espiritual insatisfecha. Fuiste creado con un vacío en el corazón que tiene la forma exacta de Dios. San Agustín dijo que nuestros corazones están inquietos hasta que encuentren descanso en Dios. Cuando este vacío no se llena con la presencia divina, se convierte en un agujero negro que intenta absorber todo a su alrededor para satisfacerse. La lujuria es una de las formas más engañosas que nuestra alma usa para intentar llenar este vacío espiritual con placeres temporales y vacíos. Piensa en cómo funciona la lujuria. Promete satisfacción, plenitud, placer intenso. Susurra que encontrarás en ella lo que buscas, que llenará el vacío que sientes. Pero es una mentira cruel, porque cuanto más te entregas a ella, mayor se vuelve el vacío. Es como beber agua salada cuando tienes sed. Cada sorbo aumenta la sed en lugar de saciarla. La lujuria es el sustituto falsificado de la verdadera intimidad que tu alma anhela tener con el Creador. Durante el ayuno, algo extraordinario sucede. Cuando le niegas a tu cuerpo el alimento físico, fuerzas a tu alma a buscar alimento espiritual. El hambre física se convierte en un recordatorio constante de que tienes un hambre mayor, un hambre de Dios. Cada vez que tu estómago ruge, cada momento de debilidad física se convierte en una oportunidad para recordar que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Gradualmente, a medida que te alimentas de la presencia divina a través de la oración, la adoración y la meditación en la palabra, el vacío de tu alma comienza a llenarse con lo único que realmente puede satisfacerla: el amor incondicional del Padre. Al tercer día del ayuno, cuando tu carne está más débil, tu espíritu está más fuerte. Es en ese momento que experimentas de forma visceral la verdad de que cuando soy débil, entonces soy fuerte. El hambre espiritual, que antes era llenada por los placeres de la lujuria, ahora encuentra su verdadera satisfacción en la comunión con Dios. Descubres que existe un placer infinitamente mayor en la presencia divina que en cualquier experiencia carnal. Tu alma finalmente prueba el verdadero pan que desciende del cielo, y nunca más se contentará con las migajas que el mundo ofrece. La segunda razón por la que la lujuria tiene tanto poder es que se fortalece en la oscuridad del aislamiento y la vergüenza. El enemigo de nuestras almas es un estratega brillante. Él sabe que nuestros pecados pierden mucho de su poder cuando son expuestos a la luz. Por eso, la lujuria siempre opera en las sombras, en el secreto, en el aislamiento. Construye muros de vergüenza alrededor de tu corazón, haciéndote creer que eres el único que lucha con esto, que nadie entendería tu batalla, que estás irremediablemente roto. Esta vergüenza se convierte en un círculo vicioso. Cuanto más te entregas a la lujuria, más vergüenza sientes. Cuanto más vergüenza sientes, más te aíslas. Cuanto más te aíslas, más vulnerable te vuelves a los ataques del enemigo. La lujuria se alimenta de la soledad espiritual, crece en la ausencia de la luz divina y se fortalece cuando intentas luchar solo contra ella. Es como intentar apagar
un incendio en la oscuridad. No puedes ver claramente lo que estás combatiendo, y tus intentos pueden incluso alimentar las llamas. El ayuno rompe este ciclo de aislamiento de una manera poderosa. Cuando ayunas, estás declarando públicamente, al menos ante Dios, que reconoces tu necesidad de intervención divina. Estás admitiendo que no puedes vencer esta batalla solo, que necesitas la fuerza que viene de lo alto. Este acto de humildad rompe el orgullo que te mantiene aislado y crea una abertura para que la gracia de Dios inunde tu vida. Durante el ayuno, especialmente entre el segundo y tercer día, hay un momento de quebrantamiento profundo donde las defensas del alma se rinden completamente. Es en ese momento que puedes ser completamente honesto con Dios sobre tus fracasos, tus luchas, tus vergüenzas más profundas. No hay más energía para mantener las máscaras, no hay más fuerza para fingir que todo está bien. Te presentas ante el trono de la gracia exactamente como eres, quebrado, necesitado, desesperado por misericordia. Y es precisamente en ese momento de mayor vulnerabilidad que la luz de Dios irrumpe en las tinieblas de tu vergüenza. Descubres que Dios no se aleja de ti por causa de tus pecados, sino que se acerca aún más, como un padre que corre al encuentro del hijo pródigo. La vergüenza que por tanto tiempo alimentó la lujuria es consumida por el fuego del amor divino. Experimentas en carne propia la verdad de que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. La luz de la aceptación divina disuelve las sombras donde la lujuria se escondía y pierde mucho de su poder sobre ti. La tercera razón por la que la lujuria mantiene el control sobre tantas vidas es que representa una búsqueda distorsionada de poder y control. En esencia, la lujuria no es solo sobre placer sexual, es sobre dominio. Promete que puedes tener, poseer, consumir. Alimenta el ego con la ilusión de que eres lo suficientemente poderoso como para tomar lo que deseas, cuando lo deseas. Es una rebelión contra los límites que Dios ha establecido, un intento de ser Dios de tu propia vida. Esta búsqueda de control a través de la lujuria es particularmente seductora en un mundo que constantemente nos hace sentir impotentes. Cuando te sientes débil en el trabajo, cuando te sientes rechazado en las relaciones, cuando te sientes insignificante ante los problemas de la vida, la lujuria susurra que hay al menos un área donde puedes tener control total. Ofrece un reino donde eres el rey absoluto, donde tus deseos son ley, donde no necesitas someterte a nadie. Pero este es otro engaño cruel. La lujuria, que promete control, en realidad esclaviza. Se convierte en un amo cruel que exige obediencia ciega, que roba tu libertad de elección, que te transforma en esclavo de tus propios deseos. Lo que comenzó como una búsqueda de poder se convierte en una rendición completa a la tiranía de los impulsos carnales. Te conviertes en prisionero de aquello que pensabas controlar. El ayuno ataca directamente esta ilusión de control. Cuando eliges negarle a tu cuerpo algo tan básico como la comida, estás ejerciendo un tipo diferente de poder, el poder del autocontrol a través de la dependencia de Dios. Le estás diciendo no a los impulsos de la carne, no por tu propia fuerza, sino por la fuerza del Espíritu Santo. Esto invierte completamente la dinámica de poder que la lujuria ha establecido en tu vida. En los primeros momentos del ayuno, puedes sentir como si estuvieras perdiendo el control. Tu cuerpo protesta, tu mente cuestiona, tus emociones se rebelan. Pero a medida que persistes, sostenido por la oración y la presencia de Dios, descubres un tipo de poder que nunca antes experimentaste. Es el poder que viene de la rendición, la fuerza que surge de la debilidad reconocida, el control que nace de la dependencia consciente del Creador. Al tercer día, cuando el hambre física alcanza su punto máximo,
experimentas una revelación poderosa. No necesitas ser esclavo de ningún deseo. Tienes la autoridad dada por Dios para decir no a tus impulsos. Más aún, descubres que la verdadera libertad no está en hacer todo lo que quieres, sino en querer solo lo que Dios quiere para ti. La lujuria pierde su atractivo porque ya no buscas poder a través del control de los deseos carnales, sino a través de la sumisión a los propósitos eternos de Dios. La cuarta razón por la que la lujuria tiene tanto poder es que se alimenta de las heridas emocionales no sanadas que llevamos desde la infancia. Muchas veces, lo que llamamos lujuria es en realidad un mecanismo de escape de dolores profundos que nunca fueron tratados adecuadamente. Rechazos, abandonos, abusos, traiciones. Todas estas heridas crean vacíos emocionales que buscan desesperadamente alivio. La lujuria se presenta como un analgésico emocional, una forma rápida de escapar del dolor y experimentar placer, aunque sea temporal. Esta dinámica es particularmente cruel, porque crea un ciclo donde el intento de curar el dolor a través de la lujuria, en realidad lo aumenta. Cada entrega a los impulsos lujuriosos trae culpa, vergüenza y una sensación de traición a tus propios valores. Esto añade nuevas heridas a las antiguas, creando capas sobre capas de dolor emocional. La persona se vuelve adicta no solo al placer que la lujuria ofrece, sino al alivio temporal que proporciona del dolor emocional constante. Muchas veces, estas heridas están tan enterradas en el subconsciente que la persona ni siquiera percibe la conexión entre su dolor emocional y sus impulsos lujuriosos. Lucha contra los síntomas sin tratar nunca la causa raíz. Es como tomar analgésicos para una infección. El alivio es temporal, pero la infección continúa extendiéndose por dentro. El ayuno tiene un poder único para traer estas heridas ocultas a la superficie. Cuando eliminas las distracciones de la comida y los placeres físicos, cuando tu alma está desnuda ante Dios, las emociones reprimidas comienzan a emerger. Puede ser incómodo al principio. Puedes encontrarte llorando sin razón aparente, sintiendo tristezas antiguas resurgir, recordando rencores que creías haber superado. Pero esto no es una señal de debilidad, es el comienzo del proceso de sanación. En el silencio del ayuno, especialmente en las primeras horas de la mañana del segundo y tercer día, cuando tu mente está más tranquila y receptiva, el Espíritu Santo comienza un trabajo quirúrgico en tu alma. Él expone las heridas que necesitan sanación, trae a la memoria eventos que necesitan perdón, revela patrones emocionales que necesitan ser rotos. Es un proceso doloroso, pero es el dolor de la cirugía que salva la vida, no el dolor de la enfermedad que mata. A medida que estas heridas son expuestas a la luz de la presencia divina, algo milagroso sucede. El amor de Dios comienza a fluir hacia dentro de esos espacios vacíos, sanando traumas de décadas en pocos momentos de intimidad genuina con el Creador. Descubres que Dios estuvo presente en cada momento de dolor de tu vida, que Él lloró cada lágrima que derramaste, que Él nunca te abandonó incluso cuando te sentiste completamente solo. Cuando estas heridas emocionales comienzan a ser sanadas por la presencia divina, la lujuria pierde mucho de su atractivo. Ya no necesitas huir del dolor, porque el dolor está siendo transformado en sanación. Ya no necesitas buscar alivio en placeres temporales, porque has encontrado consuelo eterno en el corazón del Padre. La raíz de la lujuria es cortada cuando las heridas que la alimentaban son curadas por el bálsamo celestial. La quinta y más profunda razón por la que la lujuria tiene tanto poder sobre el alma humana
es que representa un intento distorsionado de trascendencia espiritual. El ser humano fue creado para la eternidad, con un anhelo profundo por experiencias que lo conecten con algo más grande que él mismo. Este anhelo de trascendencia es santo y necesario. Es lo que nos impulsa a buscar a Dios, a anhelar el cielo, a no contentarnos con las cosas meramente terrenas. La lujuria secuestra este anhelo sagrado y lo pervierte. Promete momentos de éxtasis que te harán sentir como si estuvieras tocando lo infinito. Ofrece experiencias intensas que temporalmente te transportan fuera de la rutina mundana de la existencia ordinaria. Es por eso que la lujuria tiene una cualidad casi religiosa para algunas personas. Se convierte en un culto sustituto, una forma de adoración dirigida al lugar equivocado. Esta es quizás la razón más sutil y poderosa por la que la lujuria es tan difícil de vencer. No es solo un problema de autocontrol o disciplina moral, es una búsqueda espiritual mal dirigida. La persona no solo está buscando placer, está buscando a Dios, pero en el lugar equivocado. Está intentando satisfacer el hambre de eternidad con los placeres temporales, intentando tocar lo sagrado a través de lo profano. El ayuno revela esta dinámica de una forma clara y poderosa. Cuando ayunas por 3 días, especialmente con enfoque en la destrucción de la lujuria, experimentas verdadera trascendencia espiritual, no la trascendencia falsa y temporal que la lujuria ofrece, sino la trascendencia genuina que viene del encuentro con el Dios vivo. Descubres que existe un éxtasis infinitamente superior en la comunión con el Creador que en cualquier experiencia carnal. En el segundo día del ayuno, cuando tu energía física está baja, pero tu sensibilidad espiritual está aguda, puedes experimentar momentos de adoración tan intensos que hacen cualquier placer lujurioso parecer pálido en comparación. Puedes sentir olas de la presencia de Dios lavándote, momentos de paz sobrenatural que trascienden cualquier entendimiento, experiencias de amor divino tan profundas que te hacen cuestionar cómo un día pudiste buscar satisfacción en cualquier otro lugar. En el tercer día, cuando el hambre física llega a su punto máximo, paradójicamente tu alma puede experimentar la mayor satisfacción que jamás haya sentido. Es en este momento que muchas personas reportan visiones, sueños proféticos, revelaciones personales de Dios. No porque Dios favorezca a los que ayunan, sino porque el ayuno elimina las interferencias que normalmente bloquean nuestra percepción espiritual. Finalmente experimentas la trascendencia que tu alma siempre buscó, pero ahora en el lugar correcto, a través de la adoración al único digno de adoración. Cuando pruebas de esta trascendencia genuina, la lujuria pierde completamente su atractivo. ¿Cómo podría una experiencia temporal y vergonzosa competir con la gloria eterna de estar en la presencia del Todopoderoso? ¿Cómo podrían los placeres de la carne satisfacer a alguien que ya bebió del río de delicias que está a la diestra de Dios? La lujuria se vuelve no solo moralmente repugnante, sino espiritualmente insípida, una sombra pálida de la realidad gloriosa que descubriste en la intimidad con el Creador. Ahora entiende algo crucial. Estas 5 razones no operan aisladamente, se entrelazan y se fortalecen mutuamente, creando una compleja red de dependencia espiritual, emocional y psicológica. El hambre espiritual alimenta el aislamiento que fortalece la búsqueda de control, que intensifica las heridas emocionales, que distorsionan aún más la búsqueda de trascendencia. Es por eso que los intentos superficiales de vencer la lujuria frecuentemente fracasan. Atacan solo un aspecto del problema, dejando los otros intactos. El ayuno de 3 días es poderoso precisamente porque ataca todas esas raíces simultáneamente.
Sacia el hambre espiritual con la presencia de Dios. Rompe el aislamiento a través de la vulnerabilidad ante el Creador. Redefine el concepto de control a través de la dependencia consciente de la gracia divina. Trae sanación a las heridas emocionales a través del toque del gran médico y ofrece trascendencia genuina a través de la adoración verdadera. Pero déjame ser claro sobre algo. El ayuno no es una fórmula mágica. No es un ritual que ejecutas para manipular a Dios, para que haga tu voluntad. El ayuno es una expresión externa de un hambre interna por una transformación genuina. Él puede querer enseñarnos dependencia para que nunca confiemos en nuestra propia fuerza espiritual. Él puede querer enseñarnos compasión para que podamos ministrar con autenticidad a otros que enfrentan batallas similares. Lo importante es que no permitas que los fracasos se conviertan en excusas para renunciar. Cada caída debe ser seguida por un levantamiento más decidido. Cada derrota debe resultar en una búsqueda más desesperada de la presencia de Dios. Cada momento de debilidad debe convertirse en una oportunidad para descubrir que la fuerza divina se perfecciona en la debilidad humana. Y recuerda, aunque fracases 100 veces, Dios aún no te ha abandonado. De hecho, cada fracaso puede ser una oportunidad para experimentar dimensiones más profundas de la gracia divina, para descubrir que el amor de Dios por ti es verdaderamente incondicional, para aprender que su fidelidad no depende de tu rendimiento. Hay algo profundamente liberador en descubrir que puedes fallar y aún así ser amado, que puedes tropezar y aún así tener esperanza, que puedes decepcionarte a ti mismo y aún así no decepcionar a Dios. Cuando entiendes esto visceralmente, cuando esto se convierte en más que conocimiento intelectual y se transforma en realidad experiencial, algo cambia para siempre en tu alma. Dejas de luchar por la aceptación y comienzas a luchar desde la aceptación. Dejas de intentar ganarte el amor de Dios y comienzas a vivir del amor de Dios. Esto no significa que te vuelvas complaciente con el pecado o que aceptes la mediocridad espiritual. Al contrario, cuando verdaderamente comprendes el amor incondicional de Dios, cuando experimentas la profundidad de su gracia, esto despierta en ti un deseo genuino de agradarle. No quieres ser puro porque tienes miedo al castigo. Quieres ser puro porque no soportas la idea de entristecer a aquel que te ama tanto. No evitas el pecado por legalismo, evitas el pecado por amor. Esta transformación de la motivación es crucial para la libertad permanente de la lujuria. Mientras tu pureza se base en el miedo, en la vergüenza, o en el intento de ganarte la aceptación divina, será frágil y temporal. Pero cuando tu pureza brota del amor genuino por Dios y de la comprensión de cuán infinitamente valioso eres para Él, se convierte en una fuerza imparable en tu vida. Un ayuno de 3 días puede ser el catalizador para esta transformación de la motivación. Cuando pasas por esta intensa experiencia de comunión con Dios, cuando experimentas su amor de una manera tan tangible, cuando sientes su presencia de una manera tan real, ya no puedes vivir como vivías antes. No porque alguien te haya obligado a cambiar, sino porque ya no quieres vivir de una manera que entristezca a aquel que se te ha revelado como tan maravilloso. También es importante entender que tu victoria sobre la lujuria no será solo un beneficio personal. Tendrá implicaciones que se extienden mucho más allá de tu vida individual. Cuando eres liberado de un área de esclavitud espiritual, rompes cadenas que pueden haber sido transmitidas a través de generaciones en tu familia. Estás estableciendo un nuevo patrón, creando un nuevo legado, abriendo camino para que tus hijos y nietos caminen en mayor libertad.
Hay una guerra espiritual que atraviesa generaciones, donde los pecados y las maldiciones se transmiten de padres a hijos, creando ciclos de destrucción que parecen imposibles de romper. Pero cuando una persona se levanta y dice, «Hasta aquí llega conmigo», cuando alguien paga el precio necesario para ver rotas las cadenas generacionales, el impacto resuena a través del tiempo de maneras que quizás nunca comprendamos completamente. En esta vida, tus hijos crecerán en una atmósfera espiritual diferente porque tú elegiste luchar esta batalla. Tendrán acceso a una libertad que quizás tú nunca conociste porque alguien antes que tú no luchó estas batallas. Tendrán ejemplos de pureza y santidad que los inspirarán a vivir vidas que honren a Dios. La inversión que haces en tu propia pureza es una inversión en el futuro espiritual de tu linaje. Además, tu libertad de la lujuria afectará todas las relaciones de tu vida. Cuando ya no ves a otras personas a través de las lentes de la lujuria, puedes relacionarte con ellas de una manera genuina y pura. Puedes tener amistades profundas sin motivaciones ocultas. Puedes servir y ministrar a otros sin agendas egoístas. Puedes amar sin posesividad, cuidar sin manipulación, dar sin esperar nada a cambio. Esto es especialmente significativo en el contexto del matrimonio. Si estás casado, tu libertad de la lujuria transformará completamente tu relación con tu cónyuge. Ya no estarás trayendo fantasías o comparaciones a tu relación íntima. Ya no estarás dividiendo tu energía sexual y emocional entre tu cónyuge y objetos de fantasía. Podrás entregarte completamente sin reservas, sin culpa, sin distracciones. Tu cónyuge sentirá la diferencia, aunque nunca hayas compartido la profundidad de tu lucha con ellos. Habrá una presencia, una autenticidad, una pureza en tu manera de amar que no existía antes. Tu intimidad física se convertirá en una expresión genuina de amor en lugar de un intento desesperado de satisfacer deseos distorsionados. Tu matrimonio se convertirá en un reflejo más preciso de la relación entre Cristo y la Iglesia. Si eres soltero, tu libertad de la lujuria te preparará para relaciones futuras de una manera que sería imposible de otra manera. Ya no estarás buscando a alguien para satisfacer necesidades poco saludables o para llenar vacíos que solo Dios puede llenar. Serás libre para elegir una pareja basada en la compatibilidad espiritual, el carácter y el llamado mutuo, en lugar de la atracción puramente física o la necesidad emocional. También estarás equipado para ser el tipo de persona que puede construir una relación duradera y saludable. Cuando ya no estás esclavizado por impulsos sexuales, puedes invertir energía genuina en el desarrollo de la intimidad emocional y espiritual. Puedes aprender a comunicar, a servir, a sacrificarte por el bien del otro. Habilidades esenciales para un matrimonio exitoso. Tu libertad de la lujuria también te liberará para perseguir tus propósitos y llamados con una energía y enfoque que quizás nunca hayas experimentado. La lujuria es increíblemente agotadora. Consume energía mental, emocional y espiritual que podría invertirse en cosas productivas y significativas. Cuando esta energía se libera, cuando este enfoque se aclara, descubrirás una nueva capacidad para realizar un trabajo significativo, para impactar tu mundo, para dejar un legado duradero. Muchos hombres y mujeres de Dios relatan que sus mayores logros en el reino de Dios llegaron después de experimentar libertad en áreas de pecado sexual. No es coincidencia, es causa y efecto. Cuando ya no estás desperdiciando recursos espirituales en batallas internas, puedes invertirlos en batallas externas. Cuando ya no estás construyendo y ocultando, puedes construir e influir. Hay también una dimensión profética en tu victoria sobre la lujuria. Vivimos en una generación que está siendo devastada por distorsiones sexuales e impurezas de un todo tipo.
La pornografía está destruyendo matrimonios, enganchando a niños y pervirtiendo la comprensión de generaciones enteras sobre lo que significa ser hombre o mujer. La promiscuidad está dejando heridas emocionales que tardarán décadas en sanar. La confusión sobre la identidad sexual está causando un sufrimiento inimaginable a jóvenes que están creciendo sin una comprensión clara del diseño de Dios para la sexualidad. En este contexto, una persona que ha encontrado libertad genuina de la lujuria y la impureza sexual es como una luz brillando en las tinieblas. Te conviertes en una demostración viviente de que es posible vivir de acuerdo con el diseño original de Dios, de que la pureza no es represión, sino liberación, de que los estándares de Dios no son cargas pesadas, sino caminos a la vida abundante. Tu vida se convierte en una profecía silenciosa, declarando verdades eternas en una generación que ha perdido el rumbo. No necesitas predicar sobre pureza, puedes vivirla. No necesitas argumentar sobre el diseño de Dios para la sexualidad. Puedes demostrarlo. Tu existencia se convierte en un testimonio poderoso de que hay una mejor manera de vivir, una forma que honra a Dios y libera al ser humano. Y cuando las personas a tu alrededor empiecen a notar la diferencia en tu vida, la paz que llevas, la alegría genuina que experimentas, la libertad evidente que posees, comenzarán a hacer preguntas. Querrán saber cómo encontraste esa libertad, cómo rompiste cadenas que ellos todavía llevan, cómo descubriste un estilo de vida que parece imposible para ellos. Esos momentos se convertirán en oportunidades únicas para compartir no solo tus estrategias y disciplinas, sino principalmente sobre aquel que te liberó. Podrás hablar del poder transformador de Jesucristo no como teoría teológica, sino como realidad experimentada. Podrás compartir sobre la gracia de Dios, no como concepto doctrinal, sino como fuerza viva que cambió tu vida. Tu historia de libertad se convertirá en un puente para que otros encuentren la misma libertad. Tu transparencia sobre tus luchas animará a otros a ser honestos sobre las suyas. Tu demostración de que la victoria es posible dará esperanza a aquellos que están a punto de renunciar. Te convertirás en un instrumento en las manos de Dios para traer liberación a otros que están presos en las mismas cadenas que un día te tuvieron preso. Pero recuerda, esta transformación y este impacto comienzan con una decisión de dejar de aceptar la mediocridad espiritual, de dejar de hacer las paces con pecados que te están robando la vida, de dejar de creer en la mentira de que nunca puedes cambiar. Comienzan con una decisión de pagar el precio necesario para ver un cambio real, de hacer los sacrificios necesarios para experimentar libertad genuina. Es una declaración de que estás dispuesto a pagar cualquier precio para ser libre, a hacer cualquier sacrificio para ver la lujuria destruida en tu vida. Es un acto de fe que declara que crees que Dios tiene el poder para hacer aquello que tú no puedes hacer por ti mismo. Durante estos 3 días necesitarás estar preparado para una batalla intensa. El enemigo no renunciará fácilmente al territorio que conquistó en tu vida. Puede intensificar las tentaciones justo cuando estás más débil físicamente. Puede traer pensamientos de rendición, susurrar que estás siendo demasiado extremo, sugerir que un ayuno menos intenso sería suficiente. Puede incluso usar a personas cercanas a ti para cuestionar tu decisión o para ofrecerte distracciones que rompan tu enfoque. Pero recuerda, la intensidad de la batalla es proporcional al valor del territorio en disputa. Si el enemigo está luchando tan ferozmente para mantener el control sobre esta área de tu vida, es porque sabe cuánto más poderoso serás cuando seas libre.
sabe que una persona liberada de la lujuria es una persona liberada para cumplir sus propósitos eternos, una persona que puede impactar generaciones con su pureza y santidad. En los momentos más difíciles del ayuno, cuando tu carne grita por satisfacción y tu mente es bombardeada por tentaciones, recuerda a Jesús en el desierto. Él ayunó 40 días y 40 noches y fue tentado por el mismísimo diablo en el auge de su debilidad física. Pero fue precisamente en ese momento de mayor vulnerabilidad que demostró su mayor poder. Cada tentación fue vencida con la palabra de Dios. Cada ataque fue repelido con verdad espiritual. Tú tienes acceso a esas mismas armas, al mismo Espíritu Santo que fortaleció a Jesús en el desierto. Durante el ayuno, tu oración debe ser específica y enfocada. No ores solo, Dios, ayúdame a vencer la lujuria. Ora con detalles, con lágrimas, con quebrantamiento. Pide a Dios que revele las raíces específicas de la lujuria en tu vida. Pide que Él cure las heridas emocionales que ni siquiera sabías que existían. Pide que Él rompa generaciones de maldiciones que puedan estar operando en tu familia. Pide que Él llene el vacío de tu alma con su presencia, de tal manera que nunca más sientas la necesidad de llenarlo con sustitutos baratos. Ora por tus ojos, que sean purificados para ver solo aquello que es puro y santo. Ora por tu mente, que sea renovada para pensar solo en los pensamientos de Dios. Ora por tu corazón, que sea quebrantado para las cosas que quebrantan el corazón de Dios y endurecido para las tentaciones que vienen del mundo. Ora por tus manos, que sean consagradas solo para tocar aquello que es sagrado. Ora por tu boca, que sea santificada para hablar solo palabras que edifican y honran a Dios. Y cuando el tercer día termine, cuando rompas el ayuno con una comida simple y humilde, no serás la misma persona que comenzó esta jornada. Algo habrá cambiado en el tejido de tu alma. Algo habrá sido quebrado en el reino espiritual. Algo habrá sido establecido en la eternidad. Puede que no sientas inmediatamente toda la extensión de la transformación. A veces los cambios más profundos ocurren en niveles que nuestra conciencia natural no puede percibir de inmediato. Pero en las semanas y meses que sigan, comenzarás a notar las diferencias. Tentaciones que antes eran irresistibles se volverán solo susurros distantes que puedes ignorar fácilmente. Pensamientos impuros que antes dominaban tu mente se volverán raros y sin poder. Situaciones que antes eran detonantes automáticos para comportamientos lujuriosos se volverán oportunidades de demostrar tu nueva naturaleza transformada. Descubrirás una libertad que no sabías que existía, la libertad de mirar a una persona del sexo opuesto y ver no un objeto de deseo, sino un hijo o hija de Dios creado con propósito eterno. La libertad de navegar por Internet sin miedo a tropezar con tentaciones, porque tus ojos han sido entrenados para enfocarse solo en aquello que edifica. La libertad de estar solo sin preocuparte por lo que puedes hacer, porque tu soledad se ha vuelto un tiempo sagrado de comunión con Dios. Más aún, descubrirás que tu capacidad para la intimidad genuina, tanto con Dios como con otras personas, se ha restaurado completamente. La lujuria no solo roba tu pureza, roba tu capacidad de conectarte verdaderamente con los demás. Crea una barrera de egoísmo y objetivación que impide relaciones profundas y significativas. Cuando esta barrera se destruye, descubres una capacidad renovada para amar con pureza, para relacionarte con transparencia, para ser vulnerable sin miedo. Tu vida de oración se transformará. Cuando ya no haya culpa secreta envenenando tu comunión con Dios, cuando ya no haya vergüenza creando distancia entre tú y el Padre, tu capacidad para oír su voz y sentir su presencia
aumentará exponencialmente. Descubrirás que puedes adorar con una libertad que antes no tenías, que puedes acercarte al trono de la gracia con una confianza que la culpa te había robado. Tu propósito y llamado se volverán más claros. La lujuria es una de las formas más eficaces que el enemigo usa para mantener a las personas distraídas de sus propósitos eternos. Cuando estás constantemente luchando contra impulsos carnales, cuando tu energía espiritual se está agotando por batallas internas, no tienes recursos para invertir en el plan de Dios para tu vida. Pero cuando estas cadenas se rompen, cuando esa energía se libera, descubres una claridad de propósito y una pasión por tu llamado que pueden sorprenderte. Puedes descubrir talentos que estaban dormidos, sentir llamados que estaban sofocados, percibir oportunidades que estaban oscurecidas por la niebla de la lucha espiritual. Las personas que han sido liberadas de la lujuria a menudo reportan explosiones de creatividad, claridad vocacional y una urgencia santa para invertir sus vidas en cosas que realmente importan para la eternidad. Tu influencia sobre los demás se transformará completamente. Hay una autoridad espiritual que proviene de la pureza que no se puede falsificar ni imitar. Cuando caminas en la luz, cuando no hay nada escondido en las sombras de tu vida, llevas una presencia que impacta a otros incluso sin palabras. Las personas se sentirán atraídas por tu paz, por tu alegría genuina, por tu libertad evidente. Te convertirás en un testimonio vivo de que es posible vencer, una prueba de que Dios todavía obra milagros en la vida de quienes se entregan completamente a Él. Pero quizás la mayor transformación sea en tu comprensión de quién es Dios. Realmente, la lujuria distorsiona nuestra percepción de Dios, haciéndonos verlo como un juez severo que siempre está decepcionado con nosotros, o como un Dios distante al que no le importan nuestras luchas reales. Cuando eres liberado de la lujuria a través del ayuno y la oración, descubres un Dios que es al mismo tiempo lo suficientemente santo como para odiar el pecado y lo suficientemente amoroso como para morir por los pecadores. Descubres que Él no estaba esperando para castigarte, sino para liberarte, que Él no estaba contando tus fracasos, sino planeando tu victoria, que Él no estaba manteniendo la distancia por tu impureza, sino acercándose para hacerte puro. Esta revelación del carácter de Dios lo cambia todo. Cambia cómo oras, cómo adoras, cómo vives, cómo te relacionas con los demás. Ahora déjame hablar de algo que muchos líderes espirituales dudan en mencionar: la posibilidad de que fracases. Sí, es posible que incluso después de un ayuno intenso de 3 días, todavía luches con tentaciones. Es posible que tengas momentos de debilidad, que caigas de nuevo en los mismos patrones. Esto no significa que el ayuno fue inútil o que Dios no escuchó tus oraciones. La transformación espiritual profunda rara vez ocurre de forma instantánea y permanente. Más frecuentemente es un proceso en el que vas de fuerza en fuerza, de gloria en gloria. Cada batalla ganada te hace más fuerte para la siguiente. Cada victoria, por pequeña que sea, establece un precedente de que la victoria es posible. Cada momento de resistencia exitosa a las tentaciones construye músculos espirituales que te hacen más capaz de resistir en el futuro. Si fallas después del ayuno, no permitas que la condenación te destruya. Recuerda que no estás en una carrera de 100 metros, donde una sola caída lo arruina todo. Estás en una maratón espiritual, donde lo que importa no es nunca caer, sino siempre levantarte. Cada vez que te levantas después de una caída, estás declarando que no te has rendido, que todavía crees en la posibilidad de transformación, que la esperanza aún arde en tu corazón. El propio acto de levantarse,
Después de una caída es un acto de fe. Es tú diciéndole al enemigo que no ha ganado, aunque haya ganado una batalla. Es tú declarando que tu identidad no está definida por tus peores momentos, sino por la gracia transformadora de Dios. Es tú eligiendo creer que la sangre de Jesús es más poderosa que cualquier fracaso, que su misericordia es nueva cada mañana, que su amor por ti no disminuye ni un ápice por tus tropiezos. De hecho, algunos de los santos más poderosos de la historia tuvieron que aprender esta lección a través de repetidos fracasos. David cometió adulterio y conspiró para matar. Pedro negó a Jesús 3 veces en el momento más crucial. Pablo persiguió violentamente a la iglesia antes de convertirse en su mayor defensor. Lo que los transformó en gigantes de la fe no fue la ausencia de fracasos, sino la forma en que respondieron a los fracasos, con arrepentimiento genuino, con determinación renovada, con una dependencia cada vez mayor de la gracia divina. A veces, Dios permite que luchemos por más tiempo con ciertas áreas, porque Él quiere usar esa lucha para enseñarnos lecciones que no aprenderíamos de otra manera. Él puede querer enseñarnos humildad, para que nunca miremos con desprecio a otros que luchan con tentaciones diferentes. El ayuno de 3 días es una forma específica y poderosa de expresar esta decisión. Es tú diciéndole a Dios, a ti mismo y a las fuerzas espirituales a tu alrededor que eres serio sobre la transformación. Es tú declarando que estás dispuesto a salir de tu zona de confort, a enfrentar incomodidades temporales, a hacer sacrificios reales por la promesa de una libertad duradera. Pero el ayuno en sí mismo es solo un medio, no un fin. El objetivo no es simplemente completar 3 días sin comida. El objetivo es usar esos 3 días para crear una intimidad con Dios tan profunda, tan real, tan transformadora, que salgas del otro lado como una persona diferente. El ayuno es el vehículo, pero la presencia de Dios es el destino. Durante esos 3 días necesitarás ser intencional sobre cómo pasas tu tiempo. No es suficiente simplemente dejar de comer. Necesitas llenar el tiempo que normalmente gastarías comiendo con actividades que te acerquen a Dios. Ora más que nunca. Lee las Escrituras con un hambre desesperada por revelación. Adora hasta que tu alma se derrame ante el trono. Medita hasta que tu mente sea renovada por la verdad. Elimina todas las distracciones innecesarias durante esos 3 días. Apaga la televisión, evita las redes sociales, limita las conversaciones que no sean esenciales. Crea un ambiente donde puedas escuchar la voz de Dios sin interferencias, donde puedas procesar las cosas que Él quiere hacer en tu corazón sin distracciones externas. Trata estos 3 días como un retiro espiritual intensivo, donde cada momento es sagrado y cada experiencia tiene potencial transformador. Prepárate también para la resistencia, tanto interna como externa. Tu propia mente puede rebelarse contra la disciplina, susurrando que estás siendo demasiado extremo, que Dios no requiere tanto sacrificio, que puedes encontrar libertad de maneras menos incómodas. Otras personas pueden cuestionar tu decisión, sugerir que te estás volviendo un fanático religioso, o intentar sabotear tu determinación, ofreciendo tentaciones que rompan tu resolución. Pero recuerda que toda gran transformación espiritual encuentra resistencia. El enemigo de nuestras almas no renuncia fácilmente al territorio que ha conquistado. Las fuerzas de las tinieblas no retroceden sin luchar cuando son confrontadas por alguien determinado a caminar en la luz. La oposición que enfrentas puede ser proporcional a la importancia de la victoria que estás a punto de experimentar. En los momentos más difíciles,
cuando el hambre física es intensa, cuando las tentaciones son más fuertes, cuando te preguntas si vale la pena continuar, recuerda por qué empezaste. Recuerda los años de frustración y derrota que te trajeron a este punto. Recuerda los sueños y propósitos que la lujuria ha mantenido cautivos. Recuerda a las personas que serán impactadas por tu libertad. Recuerda al Dios que está esperando para encontrarse contigo al otro lado de tu obediencia. Y cuando los 3 días terminen, cuando rompas el ayuno y regreses a las actividades normales de la vida, no permitas que la intensidad de la experiencia se disipe. Sigue cultivando los hábitos espirituales que desarrollaste durante el ayuno. Sigue priorizando la intimidad con Dios que descubriste. Sigue viviendo a partir de la identidad transformada que recibiste. La libertad de la lujuria no es un destino final, sino un nuevo punto de partida. Es el comienzo de un viaje de pureza, santidad y propósito que puede durar el resto de tu vida. Es la apertura de posibilidades que estaban cerradas, el desbloqueo de potencial que estaba aprisionado, la liberación de energía que estaba siendo desperdiciada. Ahora, déjame hacerte una pregunta que puede cambiar tu vida. Si supieras con absoluta certeza que un ayuno de 3 días resultaría en la destrucción completa de la lujuria en tu vida, ¿lo harías? Si tuvieras la garantía divina de que 72 horas de sacrificio llevarían a décadas de libertad, ¿pagarías ese precio? La cuestión no es si Dios tiene el poder para hacerlo, lo tiene. La cuestión no es si mereces esa libertad. Ninguno de nosotros la merece, pero Él la ofrece por gracia. La cuestión es si tienes suficiente fe para actuar en la expectativa de que Dios se encontrará contigo en tu obediencia, y suficiente determinación para pagar el precio que la verdadera libertad requiere. Tu vida te espera al otro lado de esta decisión. Tu familia te espera. Tu ministerio te espera, tu futuro te espera. La versión de ti que Dios siempre quiso que fueras está esperando para emerger de las cenizas de tu rendición total. La pregunta que permanece es esta: ¿cuánto vale tu libertad para ti? ¿Vale 3 días de incomodidad física? ¿Vale 3 días de intensa batalla espiritual? ¿Vale 3 días de vulnerabilidad total delante de Dios? ¿Vale 3 días de separación de las distracciones y comodidades normales de la vida? Solo tú puedes responder a esta pregunta. Pero tenlo presente, al otro lado de tu respuesta, espera una vida que ni siquiera sabías que era posible vivir.